La muerte, en sus formas extrañas e inesperadas, a menudo nos deja sin palabras, desde accidentes extraños hasta circunstancias completamente extrañas. He aquí 17 muertes más extrañas, escalofriantes y verdaderamente estrafalarias. Número 17. Horneado en horno. Un incidente terrible ocurrido en 1998 en la panadería Harvesting de Walsall se convirtió en un trágico ejemplo. La avaricia corporativa puede tener consecuencias catastróficas. A David Meyers, un trabajador de mantenimiento de 47 años, encomendó una tarea. La panadería, fundada en 1800, empleaba a más de 400 trabajadores. Encargaba de producir pan para los principales supermercados. En mayo de ese año, se produjo en uno de los enormes hornos de pan de 22 metros de la fábrica. Una rejilla se desprendió, amenazando con dañar la área de la máquina. Aunque la empresa podría haber contratado a un especialista, optó por ahorrar. Quisieron repararlo internamente y le ofrecieron a David una bonificación por acompañar a un ingeniero y ayudarlo con la reparación, tarea que no formaba parte de sus funciones habituales. Aunque dudó, David aceptó. Fatídica mañana, el equipo llegó a la panadería y, tras apagar el horno, esperaron a que se enfriara. El horno, que había estado horneando durante la noche, tenía una temperatura interna muy superior a los niveles seguros. La empresa, deseosa de evitar pérdidas económicas, por acelerar el proceso utilizando ventiladores industriales para enfriarlo rápidamente. Las recomendaciones del fabricante, que recomendaban al menos 12 horas para que el horno se enfriara, los gerentes decidieron ahorrar tiempo, dar los procedimientos de seguridad recomendados. Horas después, David y el ingeniero entraron al horno para comenzar las reparaciones usando solo el equipo de protección mínimo. Nada más entrar, la temperatura interior era insoportable. De las frenéticas llamadas de auxilio, la cinta transportadora unidireccional del horno los atrapó dentro. Tras 17 agonizantes minutos, forzaron el horno, pero ya era demasiado tarde. El compañero de David falleció con quemaduras graves. David fue finalmente liberado, pero falleció trágicamente a causa de sus heridas. De ese mismo día, una investigación reveló que la temperatura del horno había superado los 100 grados Celsius, suficiente para causar quemaduras potencialmente mortales. El tribunal determinó que la empresa priorizó la productividad sobre la seguridad, que resultó en una multa de 600 libras y cierre de la panadería en 2005. Número 16. La escultura inflable. El 23 de julio de 2006, el día comenzó como cualquier otro para los residentes de Durham, Inglaterra, hasta que algo extraño y trágico ocurrió en Riverside Park. Conocido por sus pintorescos paisajes y eventos culturales, el parque albergaba una atracción especial ese fin de semana: una enorme escultura inflable llamada Dream Space. Creada por el artista británico Maurice Eye en 1996, Dream Space ya había recorrido Europa, cautivando a miles de personas con su imponente laberinto abstracto. Ese soleado domingo, unas 500 personas se reunieron para explorar la instalación, que parecía un castillo inflable gigante de 100 metros de longitud. Fue una maravilla, atrayendo multitudes que caminaban con entusiasmo por su laberinto de goma. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, el clima cambió. Una ligera brisa se convirtió rápidamente en ráfagas de viento, pero el equipo liderado por Maurice estaba preparado. Aseguraron la estructura con cuerdas y amarres, confiados en que resistiría la presión. Pero momentos después de que Maurice se retirara para tomar un té, se desató el caos. A las 15:30, el viento era demasiado fuerte. Una a una, las clavijas que sujetaban la escultura se rompieron y la estructura inflable comenzó a elevarse.
La gente dentro se apresuró a escapar, pero incluso con unos 40 empleados intentando sujetarla, no pudieron hacer frente a las ráfagas. La escultura se elevó 9 metros, flotando por el parque antes de estrellarse en un aparcamiento. Al caer, la estructura se desplomó con una fuerza aterradora, hiriendo a 13 personas, incluyendo varios niños que sufrieron graves lesiones internas. Trágicamente, 2 mujeres, Clay, de 39 años, y Elizabeth, de 68, quedaron aplastadas por el peso de la escultura y posteriormente fallecieron a causa de las heridas. A pesar de las advertencias previas sobre la inestabilidad de la escultura, Morris fue declarado inocente de homicidio involuntario en 2009, pero fue multado por infringir las normas de salud y seguridad. El incidente dejó una huella imborrable, especialmente en Maurice, quien juró no volver a crear una instalación así, aunque irónicamente falleció tan solo 2 meses después. Sus últimos momentos y el trágico desenlace de su creación hicieron que muchos cuestionaran las medidas de seguridad de una obra de arte tan ambiciosa e impredecible. Número 15. El accidente del letrero. Ocurrido el 19 de enero de 2023, un día aparentemente normal en Kentucky, se convirtió en una pesadilla para una familia, con un desenlace impredecible. Lillian May Curtis, abuela de 72 años y matriarca de su familia, acababa de recoger a su esposo, Lloyd, de 77 años, del hospital tras su cirugía a corazón abierto. Acompañaban a su hija de regreso a casa cuando decidieron parar a comer en un restaurante Denny's. No imaginaban que lo que debería haber sido una simple parada en su viaje terminaría en una terrible tragedia. Mientras la familia estaba sentada en el coche bajo un enorme letrero de 1.200 kilos, el tiempo empeoró. Vientos huracanados de entre 64 y 96 kilómetros por hora azotaban el estado y los árboles a su alrededor eran arrancados de raíz. De repente, sin previo aviso, una potente ráfaga de viento hizo que la estructura metálica del letrero de Denny's que estaba encima se rompiera. En un momento horrible, el cartel se estrelló contra su coche, destrozándolo y cubriéndolos con cristales rotos. Mientras que la hija y el marido de Lillian sufrieron conmociones cerebrales y costillas rotas, Lillian no tuvo tanta suerte. El cartel impactó la parte trasera del coche con una fuerza brutal, aplastándole la cabeza. A pesar de la rápida intervención médica, las heridas de Lillian fueron fatales. Los cirujanos no pudieron salvarla y el neurocirujano confirmó que su muerte fue instantánea. Trágicamente, tan solo 4 días después, su esposo, Lloyd, profundamente afectado por el trauma, también falleció en el hospital. Su matrimonio de 50 años terminó de la forma más inimaginable. La devastadora pérdida de la familia ha dado lugar a una investigación en curso sobre cómo se permitió el derrumbe del letrero, lo que plantea interrogantes sobre su seguridad y mantenimiento. Desde entonces, su hija ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para los gastos funerarios, que superó rápidamente su objetivo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 14. Muerte envasada al vacío. En 2007, Ian, un hombre amable y talentoso de Teesside, Reino Unido, falleció en un accidente de coche. Fue víctima de un extraño y trágico incidente que aún plantea inquietantes interrogantes. Apasionado miembro de la Iglesia Bautista de Hardwick y un talentoso organista autodidacta, Ian era conocido por su generosidad y calidez. Sin embargo, el 26 de enero, algo salió terriblemente mal. Se recibieron múltiples llamadas al 999 reportando el ruido de una aspiradora funcionando durante horas en plena noche. Vecinos y amigos preocupados al no poder contactar con Ian, decidieron ir a ver cómo estaba. Lo que encontraron fue escalofriante.
Cuando el amigo de Ian llegó a su casa, la puerta estaba sin llave y el zumbido persistente de la aspiradora los guió escaleras arriba, a una escena que desafiaba la lógica. En la habitación descubrieron una gran bolsa de plástico transparente conectada a una aspiradora, con el aire aspirado y sellado con cinta adhesiva marrón. Dentro, Ian yacía desnudo en posición fetal, con las piernas atadas con cinta adhesiva y las muñecas encadenadas con una cadena de plata. Posteriormente se confirmó que la causa de la muerte fue asfixia. Las autoridades declararon a Ian muerto en el lugar de los hechos y concluyeron que, de alguna manera, se había encerrado en la bolsa, se había atado las extremidades y había encendido la aspiradora, sabiendo perfectamente que no podría detenerla. La policía no encontró drogas ni alcohol en el organismo de Ian y no había pruebas que indicaran un crimen. Aunque parecía un accidente extraño o quizás un acto sexual mal juzgado que salió mal, nadie podía entender cómo Ian había logrado entrar en la bolsa con las manos y los pies atados y operar la aspiradora. Sin respuestas claras, este trágico incidente nos deja preguntándonos cómo algo tan incomprensible pudo haberle sucedido a un alma tan noble. Número 13. El misterio de la fosa séptica. El 28 de febrero de 1989, el pequeño pueblo de Myoji, Japón, se convirtió en el escenario de una de las muertes más desconcertantes y extrañas de finales de los 80. Yumi Tanaka, una profesora de 23 años, salió de su dormitorio para usar el baño exterior, una característica inusual pero común en la zona. Mientras hacía sus cosas, se sorprendió al ver un zapato blanco dentro de la taza del inodoro. La curiosidad la llevó a investigar más a fondo y lo que descubrió cerca de la fosa séptica, detrás del edificio, la perseguiría el resto de su vida. Allí, en el tanque abierto, estaban los pies de un hombre, grises, sin vida y enterrados bajo los desechos. Rápidamente llamaron a la policía y se hizo un descubrimiento desalentador. Un hombre de 26 años, llamado Naoyuki Kano, estaba atrapado dentro del tanque séptico. Naoyuki, vendedor de una planta nuclear local, había sido reportado como desaparecido 4 días antes. Su cuerpo estaba encajado en el tanque, en una situación insoportable, con las rodillas pegadas al pecho. El espacio reducido dejaba claro que entrar allí era físicamente inimaginable para un hombre adulto. Aún más inquietante era el estado de su cuerpo. Estaba descalzo, con un zapato dentro del tanque y el otro encontrado a kilómetros de distancia. Su chaqueta estaba extrañamente limpia y pulcramente doblada, a pesar de estar rodeado de suciedad, lo que generó más preguntas que respuestas. Naoyuki no presentaba signos de trauma, pero se determinó que la hipotermia y la compresión causada por el espacio reducido fueron la causa de su muerte. Los investigadores tuvieron dificultades para comprender cómo terminó en el tanque. La entrada apenas era lo suficientemente grande para un niño pequeño y mucho menos para un hombre adulto. Las teorías sobre su muerte se extendieron desde un posible asesinato hasta una rara condición psicológica llamada claustrofilia, incluso después de que un documental intentara recrear la imposible situación. No surgió ninguna explicación clara. A día de hoy, la muerte de Naoyuki Kano sigue siendo una de las más misteriosas de Japón, sin respuestas definitivas. Número 12. El uso de pegamento de salmón. En agosto de 2021, una historia extraña y trágica se desarrolló en Ahmedabad, India, involucrando a un hombre llamado Salmón y su imprudente decisión de usar pegamento epoxi como anticonceptivo. Era un drogadicto crónico de 25 años que pasaba tiempo con su pareja en un hotel local. La pareja, adicta a pegamento epoxi, se vio en una situación peligrosa al darse cuenta de que no tenían anticonceptivos disponibles. En un momento de ingenio desafortunado,
Salman decidió aplicarse el pegamento en la zona genital, pensando que así evitaría el embarazo. Esta desafortunada decisión pronto resultaría desastrosa. Tras su encuentro, Salman y su pareja continuaron con su día, sin percatarse del peligro que su decisión había desatado. A la mañana siguiente, el personal del hotel encontró a Salmón inconsciente fuera del hotel, tendido entre los arbustos. Presas del pánico, llamaron inmediatamente a una ambulancia. Una vez en el hospital, los médicos se horrorizaron al descubrir el método anticonceptivo improvisado que había usado. El pegamento que se había solidificado alrededor de sus genitales no pudo retirarse y el cuerpo de Salmon ya había comenzado a hincharse. Su piel se tornó de un amarillo intenso, señal de un grave sufrimiento interno. A pesar de los esfuerzos del médico por salvarlo, Salmon falleció esa misma noche debido a una insuficiencia multiorgánica. La causa principal de su muerte fue probablemente la incapacidad para orinar, lo que provocó la ruptura de su vejiga y complicaciones fatales. Tras este trágico incidente, las autoridades indias emitieron una severa advertencia sobre los peligros de usar superpegamento de esa manera. La muerte de Salmon sirve como un sombrío recordatorio de los riesgos de usar incorrectamente productos cotidianos en un intento desesperado por resolver problemas personales. Esta horrible historia es una advertencia sobre la importancia de tomar decisiones más seguras e informadas, especialmente en materia de salud y bienestar. Número 11. El descubrimiento de la estatua del estegosaurio. El 21 de mayo de 2021, un padre y su hijo, mientras paseaban tranquilamente por el complejo de edificios cúbicos de Santa Colma, Barcelona, se toparon con una peculiar estatua de un estegosaurio de papel maché que había quedado de la promoción de una película años atrás. Seguía en pie, orgullosa, aparentemente inofensiva. Intrigados por la estatua, el dúo decidió tomar una foto, pero al acercarse les invadió un hedor terrible, algo podrido y descompuesto. Al inspeccionarlo, el padre notó que el olor emanaba de una de las patas del estegosaurio. La curiosidad se transformó en horror al ver una grieta en la pata y mirar dentro. Allí distinguieron la inquietante imagen de un cuerpo en descomposición. Los servicios de emergencia llegaron para investigar, y lo que encontraron fue el cuerpo de un hombre de 39 años, cuya desaparición se había reportado días antes. De alguna manera, el hombre había quedado atrapado dentro de la estatua. Las pruebas sugerían que se había metido de cabeza, probablemente intentando recuperar un teléfono móvil que se había deslizado en la pata hueca de la estatua. Sin embargo, una vez dentro, quedó atrapado boca abajo, incapaz de moverse ni darse la vuelta. Sus intentos por alcanzar el teléfono fueron en vano, y en el ambiente sofocante, finalmente murió asfixiado. El hombre llevaba 2 días atrapado, aunque algunos informes sugerían que podría haber sido más tiempo. Lo que hace esta historia aún más trágica es que, si hubiera logrado recuperar su teléfono, podría haber pedido ayuda y sobrevivir. Son las pequeñas oportunidades perdidas como esta las que te hacen preguntarte cómo un pequeño giro del destino pudo haber cambiado el resultado. Número 10. El secuestro del avión de Richard Russell. El 10 de agosto de 2018 conmocionó al mundo con una serie de sucesos audaces y trágicos. Conocido por sus colegas como una persona tranquila pero agradable, Richard llevaba 4 años trabajando en el aeropuerto, manipulando equipaje y remolcando aviones en la pista. Pero ese fatídico día, algo en su interior se quebró. Tras fichar para su turno, desapareció durante 5 horas, solo para reaparecer a los mandos de un Bombardier Q-400. El avión, estacionado en la terminal de carga, pronto se convertiría en su vehículo para un vuelo arriesgado y peligroso.
Alrededor de las 7 p.m., las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Richard remolcando el avión hasta la pista antes de saltar repentinamente a la cabina. El control de tráfico aéreo pronto se dio cuenta de que algo andaba mal al no poder contactar con el piloto y recibir una llamada del propio Richard. Sin ninguna experiencia de vuelo, Richard les informó con naturalidad: «Estoy a punto de despegar. Va a ser una locura». Lo que siguió fue absolutamente increíble. A pesar de los desesperados intentos de los controladores aéreos y de los 2 cazas F-15 armados enviados para interceptarlo, Richard comenzó a volar, realizando peligrosas piruetas y acrobacias en el aire como si estuviera jugando a un videojuego. Incluso vomitó violentamente por la experiencia, admitiendo que vomitó un poco. Mientras sobrevolaba el Océano Pacífico, los cazas lo seguían, intentando dirigirlo hacia el océano con la esperanza de evitar un accidente. Pero Richard tenía otros planes. Tras más de 1 hora en el aire, se emocionó y le dijo al control aéreo que se estaba quedando sin combustible. Justo antes de estrellarse en la isla Ketron, se disculpó con sus amigos y familiares. El impacto destruyó el avión, matándolo instantáneamente. Si bien no se halló una motivación clara, se reveló que Richard había estado lidiando con altos niveles de estrés y una vida personal difícil. Trágicamente, este horrible incidente podría haberse evitado si Richard hubiera buscado ayuda. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. El ataque de O'Brien. El 14 de enero de 1990, las vacaciones soñadas de Daniel O'Brien en Trinidad dieron un giro aterrador. Tras disfrutar de unas vacaciones tranquilas con su compañero de viaje, los 2 hombres estaban terminando su estancia cuando Daniel fue a nadar a altas horas de la noche. Alrededor de las 9:40 p.m., su compañero se retiró a dormir, pero lo que sucedió después impactaría a todos. Unos 30 minutos después, despertó y encontró a Daniel, ahora desnudo encima de él, estrangulándolo con un forcejeo desesperado. El compañero de Daniel quedó inconsciente al ser golpeado por una lámpara. Cuando recuperó la conciencia, Daniel ya no estaba, y la escena dio un giro extraño. Tras el ataque, Daniel salió corriendo al pasillo, agarró un extintor e intentó ingerirlo en un fallido intento de envenenarse. Al no conseguirlo, salió disparado por la puerta del hotel, aparentemente decidido a encontrar algo. Su frenética carrera lo llevó a un aeropuerto cercano donde, impulsado por un impulse desconocido, escaló 2 alambradas de 3 metros. Una vez al otro lado, la seguridad lo detuvo rápidamente. Pero en un sorprendente giro de los acontecimientos, Daniel logró dominar a sus captores. Secuestró un jeep de seguridad y cruzó la pista a toda velocidad, estrellándose contra el ala de un avión que esperaba autorización para despegar. La colisión fue brutal. Al desprenderse el techo del jeep, los espectadores dieron por hecho que había fallecido. Pero Daniel, sangrando profusamente y gravemente herido, emergió de entre los restos. Increíblemente corrió hacia el motor del avión y se lanzó directamente hacia las aspas giratorias. El impacto fue horrible, bañando la aeronave en sangre. Los pasajeros a bordo presenciaron el devastador suceso. Aunque el comportamiento errático de Daniel sugería un episodio mental, la causa exacta seguía sin estar clara. Informes posteriores sugirieron que no había podido encontrar medicamentos para una afección que había padecido durante las vacaciones, aunque nunca se especificaron los detalles. Fue un final trágico y desconcertante para una noche inolvidable. Número 8. La trágica consternación de Mary. En 2015, Mary Sorty, de 61 años, vivía sola en Houston con sus gatos, aislada del mundo. Cuando dejó de responder llamadas, sus vecinos notaron correos sin recoger y una ventana rota.
El 5 de mayo, sus amigos la reportaron desaparecida. Las autoridades encontraron su auto en la entrada, pero sin señales de lucha ni actividad bancaria sospechosa. Un año después, la casa abandonada fue embargada. 2 años más tarde, una joven pareja que se mudó allí encontró un esqueleto humano entre las paredes del baño. Era Mary, quien aparentemente se había resbalado en el ático y quedado atrapada, muriendo lentamente sin que nadie la escuchara. A pesar de que miles pasaban por la casa diariamente, su tragedia permaneció oculta, símbolo de la indiferencia del mundo moderno. Número 7. Muerte en el cine. Una ida al cine suele estar llena de emoción, palomitas y la emoción de una gran pantalla. Pero para una familia, esa noche de mayo de 2019 terminó en tragedia. En esa fatídica noche, un hombre de 24 años, su esposa y su hijo visitaron el View Cinema Multiplex en Birmingham. Tras disfrutar de la película, el hombre se agachó para coger su teléfono y las llaves, que se habían caído detrás del asiento. Sin dudarlo, levantó el reposapiés, se puso a gatas y se metió debajo de la silla. Pero lo que debería haber sido una solución rápida, pronto se convirtió en una pesadilla. A medida que se metía más bajo el asiento, su esposa levantó el reposapiés para darle espacio. De repente, se volvió demasiado pesado para ella y el reposapiés comenzó a bajar, atrapándolo en su lugar. Antes de que pudiera reaccionar, un mecanismo dentro de la silla lo golpeó en el cuello con la fuerza de 3/4 de tonelada. Gritó de dolor, pero estaba atascado. Desesperada, su esposa intentó liberarlo, pero el reposapiés estaba atornillado y el mecanismo automático de la silla no ayudó. El asiento estaba programado para reiniciarse después de solo 4 segundos, volviendo todo a su posición. Y, lo más importante, los controles solo funcionaban cuando alguien estaba sentado en la silla. Presa del pánico, la esposa corrió al vestíbulo gritando pidiendo ayuda. El personal del cine llegó enseguida y tuvo que desatornillar el reposapiés para liberarlo. Pero tras 15 largos minutos fue demasiado tarde. Sufrió un paro cardíaco y, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, falleció a causa de graves lesiones cerebrales causadas por la falta de oxígeno. La cadena de cines fue declarada culpable de infracciones de seguridad y multada con 750 libras, además de 130 libras adicionales para la familia. Se reveló que la silla no estaba bien mantenida y que le faltaba una barra crucial que podría haber liberado al hombre. Una vida perdida en un accidente trágico y evitable. Número 6. El incidente de la escopeta de Sayer. Un hombre de 24 años, llamado Seher, condenado a servicio comunitario en Turquía, ideó un plan absurdo para evitarlo. Junto con 2 amigos, decidió fingir una lesión grave haciéndose disparar con una escopeta mientras llevaba 2 almohadas como protección. Convencidos de que las almohadas lo protegerían, sus amigos le dispararon a quemarropa con una escopeta calibre 12. El disparo le causó una hemorragia fatal y Seher murió poco después en el hospital. La policía arrestó al joven de 18 años que disparó, mientras que el otro amigo fue liberado. Este trágico incidente demuestra las fatales consecuencias de decisiones imprudentes. Número 5. La desaparición de Josh. El 8 de mayo de 2008, Josh, de 18 años, salió a caminar por la naturaleza sin avisar a su familia. Como solía hacer caminatas en solitario, nadie se preocupó inicialmente. 5 días después, sin señales de Josh, su familia reportó su desaparición. A pesar de las búsquedas, no se encontraron pistas. En 2015, un constructor que demolía una cabaña cerca de la casa familiar encontró un cuerpo descompuesto en la chimenea. Los registros dentales confirmaron que era Josh. Lo extraño del caso, su ropa estaba doblada junto a la chimenea y el cuerpo estaba en posición fetal, como si se hubiera metido de cabeza. Una barra de desayuno bloqueaba la chimenea desde dentro.
Aunque se clasificó como accidente, las circunstancias dejaron muchas preguntas sin responder. Número 4. El incidente de las gachas hirviendo. El 1 de agosto de 2012 fue una tragedia que azotó lo que debería haber sido una alegre preparación para un festival en la India. Muthu Kumar, conocido simplemente como Muthu, supervisaba la preparación de una gran cantidad de gachas, una mezcla pegajosa y dulce preparada en enormes recipientes abiertos. En el calor de la calle, sin tapas que cubrieran la mezcla hirviendo, Muthu estaba visiblemente desequilibrado, tambaleándose peligrosamente. Filmado por cámaras de seguridad, parecía estar aturdido, posiblemente lidiando con un episodio mientras buscaba un lugar donde sentarse. Pero en lugar de buscar refugio, tomó una decisión impensable. En un momento de absoluta imprudencia, Muthu intentó subirse al borde de uno de los enormes tanques hirvientes. Algunos espectadores, al notar lo cerca que estaba del desastre, se acercaron para comprobar si estaba bien. Pero era demasiado tarde. Antes de que nadie pudiera intervenir, Mu perdió el equilibrio y se precipitó de cabeza en las gachas, hirviendo. Sumergido hasta el cuello en el líquido hirviente, cundió el pánico. Incapaz de moverse con normalidad debido al intenso calor, Muthu se quedó paralizado por el shock. Los espectadores corrieron a ayudarlo, tirando de sus brazos en un intento desesperado por liberarlo. Pero el tanque lo había atrapado en una posición incómoda y nadie quería arriesgarse a quemarse. Tras lo que debió parecer una eternidad, la tina de avena finalmente se volcó, arrojando a Muthu al suelo. Aunque aturdido y en shock, logró ponerse de pie. Sus quemaduras, claramente terribles, cubrían el 95% de su cuerpo. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, las heridas de Muthu eran demasiado graves y falleció trágicamente esa noche. Los investigadores descubrieron posteriormente que Muthu tenía antecedentes de epilepsia, aunque no pudieron confirmar si había sufrido un episodio en el momento del incidente. Su muerte, resultado de un error de cálculo, dejó a toda una comunidad conmocionada y desconsolada. Número 3. Atrapados en un ascensor. El 30 de enero de 2016, dos trabajadores de mantenimiento en Shan, China, encontraron un cable roto en un ascensor averiado entre los pisos 10 y 11. Con el Año Nuevo chino próximo, decidieron posponer la reparación. Gritaron para verificar si había alguien dentro y al no recibir respuesta, cortaron la electricidad y se fueron. 36 días después, al regresar, encontraron el cuerpo en descomposición de Wu, una residente de 43 años. Había quedado atrapada en el ascensor sin electricidad, comida ni agua, con las manos arañadas por intentar escapar. Las preguntas abundaron. ¿Por qué nadie reportó su desaparición? ¿Por qué no funcionó la alarma? Los trabajadores fueron arrestados por homicidio involuntario, un recordatorio de las graves consecuencias de la negligencia. Número 2. Al revés. Unas vacaciones de ensueño en Escocia dieron un giro trágico para Patrick Maguire, de 67 años, en abril de 2019. Patrick, junto con su esposa Anna y dos amigos, esperaban con ilusión su primera visita a las tierras altas de Escocia. Tras un largo vuelo, llegaron al pintoresco Glengarry Castle Hotel, enclavado entre los lagos Ness y Loch Lochy, listos para disfrutar de la belleza de la zona. Pero la noche del 12 de abril, un momento de relax se convirtió en una pesadilla inimaginable. Al ponerse el sol, Patrick salió alrededor de las 22:30 para fumar un cigarrillo y tomar unas fotos, diciéndole a Anna que volvería pronto. Pasaron las horas y sin señales de Patrick, la preocupación de Anna aumentó. Tras llamarlo varias veces sin obtener respuesta, salió corriendo, buscándolo desesperadamente. Fue entonces cuando oyó su teléfono sonar débilmente a lo lejos.
Siguiendo el sonido, descubrió a Patrick en una posición inimaginable, boca abajo, inmovilizado contra el suelo por un banco de metal. El banco, que se había hundido en el césped húmedo cuando Patrick se sentó, se volcó, dejándolo inconsciente y atrapándolo contra la pared del hotel. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, Patrick fue declarado muerto en el lugar. Una investigación posterior de salud y seguridad reveló que el banco había sido un peligro oculto, y aunque el hotel intentó solucionar el problema con bloques de madera, no fue suficiente para evitar la tragedia. El fallo del banco provocó asfixia postural, lo que le costó la vida a Patrick durante lo que debería haber sido un viaje placentero. El hotel, asumiendo su responsabilidad, fue multado por su descuido, pero ninguna multa pudo devolverle la vida perdida esa noche. Lo que pretendía ser una escapada tranquila se convirtió en una tragedia inolvidable. Número 1. Derribado por una lápida. Hay momentos en la vida que nos recuerdan lo frágil que es nuestra existencia. El 30 de marzo de 2015, Steven Wojtak y su esposa experimentaron una tragedia que nadie podría haber predicho. Una fría mañana de primavera, la pareja condujo desde Scranton, Pensilvania, hasta el cementerio de San José en Throop, un viaje que habían hecho cada Pascua durante años para honrar la tumba de su suegra. Era una apreciada tradición, decorar la tumba con adornos de Pascua y atarle una cruz. Pero esa fatídica mañana, mientras estaban junto a la tumba, se desató una pesadilla desgarradora. Steven se arrodilló para colocar un adorno en la lápida y sin previo aviso, la pesada piedra se derrumbó, golpeándolo con una fuerza brutal. Los gritos de su esposa resonaron por el cementerio mientras los trabajadores acudían a ayudar. Pero ya era demasiado tarde. Steven había quedado destrozado y a pesar de todos los intentos por salvarlo, murió allí, en el mismo lugar donde había ido a presentar sus respetos. Irónicamente, más tarde fue enterrado a pocos metros de distancia, junto a su suegra. La causa del accidente fue explicada posteriormente por un cuidador del cementerio. Las lápidas pueden volverse inestables con el deshielo, lo que las hace propensas a volcarse. Steven, quien no tenía ni idea de que ese día se encaminaba hacia su propia muerte, se convirtió en un trágico recordatorio de la impredecible naturaleza de la vida. Su tumba, abandonada en mal estado, permanece como un testimonio inquietante de la última visita de la pareja, una visita que nunca imaginaron que terminaría en tal dolor. En un mundo lleno de momentos cotidianos, es fácil olvidar lo rápido que puede cambiar el destino. Y ahí lo tienen. Nos vemos en el próximo video.